La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abrimos la bendita, muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 18. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande, Señor amado, de poder haber sido llamado, Señor, por haber sido escogido, Señor, y por tu misericordia, por capacitarnos cada día para serte fieles, Señor amado. Señor, glorifica tu palabra en este día, Señor. Nosotros disponemos, Señor, nuestros sentidos, Señor, para estar atentos, Señor, a tu consejo. Señor amado, tu palabra dice que tú honras a los que te honran, Señor. Aquellos que vienen ávidos, deseosos de tu presencia, de tu consejo, Señor, de tus propósitos, Señor. Sé tu Espíritu Santo de Dios trayendo entendimiento, Dios mío, glorificando tu palabra y permitiendo que tu palabra corra y sea glorificada en ellos, Señor. Aquellos que vienen por costumbre porque es un domingo, Señor, ten misericordia, Señor, y capacítalos, Señor, para amarte, para entenderte, mi Señor, para honrarte, Señor, para temerte, Dios mío, y amar tu palabra. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Continuamos con esta muy importante enseñanza doctrinal de la armadura de Dios. Y es demasiado lo que el Señor nos ha compartido a través de su palabra para que podamos entender cómo el Señor equipa a su pueblo a través de su palabra. Hoy estamos en la enseñanza número 48 de la armadura de Dios y por supuesto que seguimos con esta 13ª enseñanza, que esta es la última, la séptima arma de la armadura de Dios, que es orar en el Espíritu. Entonces, muy importante lo que venimos entendiendo de lo que es la oración en el Espíritu. Acuérdese que está con E grande, se refiere al Espíritu Santo y no a ningún don que nosotros hayamos recibido o que creamos tener, sino que habla de una posición en el Señor. Y ya hemos visto ejemplos a través del Primer Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, estamos tratando de que el Señor nos dé ese entendimiento sobre lo que es orar en el Espíritu Santo y lo que es cómo podemos acercarnos a Dios para poder orar en el Espíritu. Así que seguimos con la limpieza para ser llenos espiritualmente y poder ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Y estamos viendo 3 condiciones de Dios que Él nos exige en su palabra para poder orar en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando habla la palabra de orar en el Espíritu, habla de sumisión y sujeción, dirección y guianza del Espíritu Santo. Y todo eso Él lo hace únicamente a través de la palabra. Entonces, necesitamos ser limpiados para poder ser llenados. Es obvio. Y llenos, guiados
por el Espíritu. Entonces, un pequeño repaso. La primera condición para orar en el Espíritu es no contristar al Espíritu. No entristecer al Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo todo lo sabe, conoce nuestra mente, nuestros pensamientos, aún no está el pensamiento en nuestra boca y Él ya lo sabe. Entonces, cuando nosotros menospreciamos la palabra, el propósito de la palabra, el propósito del Espíritu en la tierra de regenerarnos, de renovarnos, de santificarnos, entonces, y llevarnos a la estatura de Cristo, lo entristecemos. Entonces, cuando tiramos tras nuestras espaldas el consejo de Dios y lo que representan cada uno de los títulos del Espíritu Santo, entonces lo entristecemos. Por eso dice que no contristemos al Espíritu Santo. Y ya hemos visto aquí rápidamente, Él es el Espíritu de verdad, así que toda mentira, toda cosa oculta en nuestras vidas lo entristece. El Espíritu de sabiduría. Así que toda falta de entendimiento en la palabra de Dios, nuestra liviandad, nuestro no deseo de escudriñar la palabra para que Él nos dé esa sabiduría, lo entristece. Es el Espíritu de santidad. Así que cualquier pecado en nuestra vida lo entristece. Entonces, el Espíritu de poder, amor y dominio propio, nuestra esterilidad en el Señor, esterilidad, apatía, desorden, falta de disciplina, sabiendo que es el espíritu de poder y dominio propio, entonces lo entristecen porque Él tiene muchísimos títulos y cada un título es un poder que el Espíritu Santo viene y deposita en nuestra vida para que lo honremos. Entonces, aquí solamente mencioné 4 o 5, pero yo tengo anotado más de 30 y algunos predicadores dicen que hay más de 100 títulos. Entonces, imagínese usted cómo es que nosotros, por eso es que la Biblia dice que debemos ser guiados por el Espíritu, dirigidos por el Espíritu, gobernados por el Espíritu. La segunda condición para orar en el Espíritu es no apagarlo. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice que no lo apaguemos. Hoy vamos a ver un ejemplo muy importante. Hay otra versión, hay una versión que dice, la 60 dice que no apaguéis el Espíritu. Pero la Pueblo de Dios para Todos dice que no detengan la obra del Espíritu. Mire qué importante, la obra del Espíritu, que no la detengamos. ¿Por qué? Porque Él quiere regenerarnos, renovarnos. Es un proceso para poder llevarnos a la estatura de Cristo. Y hay otra versión, que es la versión sencilla, que dice, no dejen ustedes, no se alejen ustedes del Espíritu Santo. Entonces, qué importante es que apagamos al Espíritu cuando comenzamos en un proceso de detener la obra de Dios en nuestras vidas y en un proceso de alejarnos, de no perseverar en la obra del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, yo simplemente nos hacemos una pregunta. ¿Habrá cosas que usted y yo podamos hacer para alejar al Espíritu Santo de Dios de nuestra vida? ¿Habrá cosas que podamos hacer? Si pensamos en aquel ministro, aquel pastor que llevaba muchos años compartiendo, y de eso hay todos los ejemplos que usted quiera en Pasto, ¿se acuerdan? Que mientras la adoraban en el púlpito, él estaba detrás, solamente lo separaba una pared, detrás del púlpito, fornicando con varias muchachas de la iglesia. Solo lo separaba una pared. ¿Alejará eso el Espíritu Santo o simplemente es una cosa que después me echo la bendición y sigo tranquilo? ¿Lo alejará? Llegará en punto en que el Señor diga hasta que ya no hubo más remedio.
llegar a un punto. Yo creo que sí. Conozco gente que sí. Que comenzaron muy ávidos, muy abiertos, mucho testimonio, y de un momento a otro, hermano, negando a Cristo y diciendo las peores cosas de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice que lo que antes fue, volverá a ser. Y la Biblia dice que todo lo que se escribió para nuestro cuidado se escribió, para que tengamos cuidado. Entonces, habrá cosas que usted y yo podamos hacer para alejar al Espíritu de Dios de nuestra vida. Miremos un versículo. Vayamos a Ezequiel 8:6. En Ezequiel también había una pared que separaba el lugar santísimo, donde estaba el arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios, donde permanecía la gloria de Dios, y lo separaba una pared, y junto, o sea, estaba el cuarto de Dios, y al lado, en el mismo templo, había otros cuartos, y solamente lo separaba una pared, y había todo tipo de pecado. Ojo, llevémoslo a hoy. Usted y yo somos el templo de Dios. Dios vive dentro de nosotros, dice la Biblia. Entonces, ¿habrá cosas que lo separe simplemente una pared? En nuestra vida de pecado, en nuestras decisiones en contra de la gloria de Dios, en contra de la presencia de Dios, ¿habrá? Mire lo que dice Ezequiel 8:6. Me dijo entonces, ok, el Señor les había dado muchos consejos para que el pueblo de Dios se arrepintiera y el Señor los perdonara. Pero ellos prosiguieron en su maldad, hasta que, bueno, los llevaron cautivos a Babilonia. Y en Babilonia, cautivo, Ezequiel, entonces viene el Señor y lo llama y entonces comienza a hablarle. Y lo lleva al templo, estaban esclavos en Babilonia, y el Señor lo llevó en el espíritu al templo. Y Ezequiel veía, estando en Babilonia, pero en el espíritu, veía todo lo que sucedía en el templo de Dios. Entonces mire lo que dice aquí. Me dijo entonces, hijo de hombre, o sea, me dijo Dios, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Esto es muy delicado, porque el santuario de Dios es usted y soy yo. Y no ves lo que estos hacen. Ojo, se refiere a toda la cúpula sacerdotal. Se refiere, si usted después lee desde el verso 1 en adelante, usted se va a dar cuenta. El sumo sacerdote, los 70 ancianos, el Sanedrín, todos los sacerdotes eran los que estaban haciendo cosas malas, bregando, empujando a Dios. Te vas de este templo, te vas y nos dejas con el templo a nosotros. Lo confirma claramente el Señor en Jeremías 3:16, cuando Él dice que el deseo de los ojos de los judíos, el deseo de su alma, el amor de su vida, no era Dios, sino el templo. Entonces, si llevamos esto hoy a nosotros, a nuestra vida, donde anteriormente ese templo era sombras, porque Dios no mora en templos hechos por manos de hombre. Pero usted y yo no somos sombras. Usted y yo somos la sustancia, porque dice el Señor en Juan capítulo 1, verso 11 en adelante, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, más a todos los que lo recibieron les dio poder, potestad para ser hechos hijos de Dios, no engendrados de sangre, ya no por papá y mamá, ni de carne, sino de Dios. Entonces, el templo de Dios somos nosotros, como lo dice claramente 1 Corintios 3:19, 2 Corintios 3:16 en adelante. Nosotros somos el templo de Dios vivo. Entonces, habrá cosas, hermano y hermana, que usted o yo estemos haciendo para alejar al Señor de nuestras vidas. Hay cosas que lo alejan. ¿Por qué era que Pablo oraba
en Primera de Tesalonicenses 5:23, y él decía que el Dios de paz os santifique por completo. Ojo, por completo. La santidad debe ser interna y externa, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Entonces, para la venida del Señor. ¿A qué se está refiriendo con que sea guardado todo nuestro ser? Lo único que puede guardar nuestro ser es Dios mismo. Porque en el verso 24 ahí dice que Dios es el que lo hace. Entonces, pero ¿cómo lo hace? A través de su gracia, empoderándonos. Por eso estamos viendo la armadura de Dios. Vemos que lo primero que dice en la armadura de Dios es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entonces lo que sigue es vestidos de toda la armadura de Dios. Si no nos vestimos, problema de nosotros. Entonces, el Señor nos llena para que podamos resistir siendo guiados por Él mismo. Es muy importante. Apagamos al Espíritu Santo cuando le decimos no a Dios, no a su palabra, no a sus propósitos. Es que cuando uno está en los propósitos de Dios, uno va hacia adelante, hasta la estatura del varón maduro, y no hacia atrás, como gran parte de la iglesia. Entonces, la tarea más difícil que tiene el Espíritu Santo, Dios le puso una tarea tan difícil al Espíritu Santo, que es la más difícil de todas. Es la de llevar a un pueblo pecador a la plena conformidad con la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué es lo que dice el Padre Nuestro? La oración más importante que nos dio Jesús. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. ¿Y cuál es el ejemplo? Como en el cielo. Entonces, muy importante que la obra del Espíritu Santo es hacerlo a usted y a mí, transformarnos para que nuestra vida sea conforme a la perfecta voluntad de Dios. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil? Porque es que la voluntad de nosotros está en rebelión declarada contra el orden de Dios. Eso es lo que... ¿Por qué la iglesia en general no avanza? Porque el que nos hace avanzar es el Señor. Por eso Moisés sabía que él no podía avanzar cuando el Señor les dijo que él estaba triste con ellos por el pecado de ellos y que el Señor no iba a ir más con ellos. Entonces Moisés le dije, si tu espíritu no va con nosotros, no nos saques de aquí. Necesitamos la presencia, la dirección, la guianza, el gobierno del Espíritu Santo para poder avanzar 1 metro. Imagínense hasta que nos muramos. Entonces el que nos hace avanzar es el Espíritu Santo. Hermano, el ser más grande que hay hoy en el planeta Tierra es el Espíritu Santo. Cristo está sentado a la derecha del Padre hasta que todos sus enemigos de Dios sean puestos por estrado de sus pies. Allá está, intercediendo. La labor de él se fue y envió al Espíritu. Yo me voy, mas no os dejaré solo, os envío el Espíritu Santo. Él os llevará a toda la verdad de la palabra, a la revelación de la palabra, que es la que nos empodera para poder, hermanos, entonces caminar en la voluntad de Dios. Hermano, porque hay una rebelión en nosotros, hermano, constante. Muchas veces yo perdono a esta persona, pero unas condiciones, y Dios nos perdona sin ninguna condición y nos sigue perdonando y nos sigue amando y nos sigue bendiciendo y nos sigue soportando. Entonces, veamos un ejemplo, hermano, para que usted entienda lo que es apagar el Espíritu Santo. Veamos un ejemplo, vayamos a Jeremías capítulo 7. Para que veamos un paralelo, ojo, de lo lejos que podemos llegar por nuestra incredulidad, o sea, por no creer en lo que Dios dice, no creer en que el Espíritu Santo es el único que nos, hermano, nos muestra nuestro pecado. Nos convence de nuestro pecado, nos convence de la justicia de Dios y nos convence de un juicio, hermano. Entonces uno tiene que estar, hermano,
Dice que el Señor ama a aquel que ama y tiembla ante su palabra. Muy importante, para que entendamos lo que es apagar el espíritu. Jeremías capítulo 7, vayamos al verso 8. Ya vemos que todo el contexto de esto es la desobediencia constante de Israel, del sumo sacerdote, del Sanedrín, del sacerdocio constante contra Dios, constante siempre. Dios envió al profeta y al profeta antes quisieron matarlo. Ojo, es como si la palabra que usted está escuchando aquí, dice, no, esto es basura, esto no sirve. ¿Y cómo decimos que es basura? Porque usted sale, le entró por aquí, le salió por aquí, porque su vida no cambió un milímetro. Seguro, no tenemos que decir que es basura, no, con nuestros hechos lo confirmamos. Porque Dios lo que mira no son palabras, sino fruto. Entonces, he aquí, vosotros, le está diciendo el Señor a través del profeta, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. El Señor está hablando la palabra y los otros le están diciendo, no, lo que dice el Señor no es así, no, Dios no nos escucha. Escuchen a los otros, escuchen a los otros profetas. Entonces le dice el Señor, ¿ustedes cómo se atreven a confiar en las palabras que son mentira? Vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Hermano, primero eran el pueblo de Dios, hermanos. Pero sin embargo se creían sus propias mentiras, rechazando totalmente la palabra de Dios. Totalmente. Pero mire, cuando nosotros, hermanos, no confiamos en la palabra del Señor, automáticamente estamos rechazando la palabra de Dios, la estamos haciendo vana. Verso 9. Porque es que, hermano, Dios está hablando, sí, gloria a Dios, pero entonces mire lo que dicen, siguen hurtando. El creyente sigue hurtando, sigue matando, sigue adulterando, jurando en vano, en falso, y adorando las cosas de este mundo, incensando a Baal, que es lo mismo. Porque las cosas del mundo son más importantes para mucha parte de la iglesia que Dios y su palabra, que son lo más grande del mundo. Dice que Dios engrandeció dos cosas sobre todas las cosas del universo, su nombre y su palabra. Salmo 138:2. Y andando tras dioses extraños que no conociste. Entonces, verso 10. Entonces les dice el Señor, vendréis y os pondréis delante de mí. Mire, aquí estamos delante del Señor. En mi casa, este lugar de acá es una casa de oración. Casa, allá lo dice. Casa de oración. Vendréis ante mí a mi casa, sobre la cual es invocado mi nombre. Aquí se invoca el nombre del Señor. Y diréis, tranquilo, no pasa nada, libramos somos. Ojo, para seguir haciendo todas estas pecados, abominaciones. Hermano, es que cuando uno se congrega ante un Dios vivo. Nosotros no venimos aquí un pedazo de carne y no esté diciendo cosas. Aquí yo simplemente estoy compartiendo la palabra para que me hable a mí, me santifique a mí, me corrija a mí, me exhorte a mí y a nosotros. Entonces, si lo llevamos, las cosas que se escribieron es para nuestra enseñanza. Hoy, este lugar, acuérdese que primero, ¿qué le dijo el Señor? Muy claro, a la mujer samaritana. Ella le dijo, nosotros adoramos aquí en el monte Gerizim y ustedes los judíos adoran en Jerusalén. ¿Y qué le dijo de Cristo? Eso se acabó. Nunca más. Ya nunca más van a adorar en Jerusalén. Ojo, para los que están esperando es que van a adorar a Jerusalén. El Señor dijo, nunca más se adorará en Gerizim ni en Jerusalén, porque mi Padre está buscando verdaderos adoradores. O sea, ¿qué es lo que dice 2 Corintios 6:16? Vosotros, y 3:19, vosotros sois el templo del Dios vivo. O sea, primero la gente tenía que ir a adorar allá. Ahora usted es el templo de Dios que va y donde esté puede adorar a Dios en la presencia de Dios. Usted puede ir a llevar la palabra a la China y el templo de Dios se fue para la China, que es usted. Primero los chinos tenían que ir allá, lo que era imposible. Entonces, nosotros somos el templo de Dios, hermano. Entonces, nosotros que somos el templo de Dios, que debemos adorar a Dios, que Él nos compró a precio de sangre, que dice que lo glorifiquemos con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, y nosotros simplemente venimos, escuchamos una palabra, nos entra por aquí y seguimos nuestra vida, hermano. Usted es templo de Dios.
¿Dónde está la omnipresencia de Dios? Dice que Él es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todas partes todo el tiempo. Y omnipotente, todo lo puede. Entonces, no nos podemos olvidar que la iglesia somos templo del Dios vivo. Por eso, hermanos, ahí, en la misma presencia de Dios, este pueblo estaba haciendo lo que quería. Entonces, qué tremendo. Y entonces aquí, venís delante de mí, en esta casa sobre la cual es invocado, en usted y en mí se invoca el nombre del Señor. Ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, yo en vosotros. La deidad dentro de cada persona, dentro de cada creyente. Entonces, para venir y hacer todas estas cosas malas, para seguir haciendo todo, hermano, no ha cambiado nada, seguimos lo mismo, no hay cambio en nuestra vida, hermano. Entonces el Señor pregunta, verso 11, ¿acaso es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? O sea, menosprecian de que esta es la casa de la cual yo escogí para que en ella fuera invocado mi nombre. En el primer testamento era esa, hoy somos usted y yo. Y el Señor dice, por sus acciones yo veo que es así. Yo veo que para ustedes mi templo, mi santuario es un lugar donde se hace lo que quiera. Bueno, muy importante entender la palabra. Muy importante, hermano. Esto nos enseña mucho. Porque hoy en día lo que se busca es poder entretener a la gente y que traigan más clientela. Aquí usted sabe que aquí lo que nos interesa es que el Señor nos transforme, nos exhorte, nos sacuda. Porque si el Señor nos sacude, entonces uno puede al menos mirar. Verso 12, ojo, mire lo que está diciendo el Señor en el verso 12. El templo que era la copia perfecta y exacta de mi santuario celestial en el cielo, que es el tabernáculo de Salomón, que después se llamó allá el tabernáculo en Silo, ya era el mismo tabernáculo de Salomón, exactamente el mismo. Entonces el Señor viene y les dice aquí, ustedes que hacen eso, que han convertido mi templo, este templo, en cueva de ladrones, en cueva de pecado, en cueva de maldad, en chismes, en divisiones, en odios, en tantas cosas. Ustedes que están haciendo eso, vayan, entonces andan ahora a mi lugar en Silo, donde estaba el tabernáculo de Moisés, donde hice morar mi nombre al principio. Ojo, porque al principio el nombre de Dios moraba en el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de Silo, el tabernáculo de David, templo de Salomón, etc. Pero ahora nosotros somos templo de Dios vivo. ¿O ignoráis que vosotros sois el templo del Dios vivo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Glorificad, santificad, pues, a Dios en vuestro templo, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, vuestra mente, los cuales son de Dios. Ojo. Andad ahora a mi lugar en Silo, o sea, a mi primer templo, donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que yo le hice por la maldad de mi pueblo Israel. ¿Qué lo hizo? Lo destruyó completo. Y en Lamentaciones dice todavía mucho más claro que él fue el que destruyó el templo de Salomón. Y Cristo, cuando vino, les dijo, mira, ¿ves todo esto? Todas esas piedras y ese templo tan hermoso, no quedará piedra sobre piedra. Decreto que lo voy a quemar y lo va a destruir. Ojo. Entonces, si lo hizo tanto en el primer testamento, ahora cuando vino el Señor, hermano, ya eso es cosa del pasado, donde la Biblia dice que no hay nada nuevo. Donde la Biblia dice que las cosas se escribieron para que nosotros nos fijemos, para nuestro cuidado. Entonces, mucho cuidado, hermanos. Llegó un momento en que el Señor le dijo, ya no hubo más remedio, y acabó con todo. Ojo, apagaron al Espíritu Santo. Entonces, en el Nuevo Testamento viene y dice Dios, no contristéis al Espíritu Santo, pero no se queda ahí. Dice, no lo apaguéis.
El único remedio para no apagar al Espíritu Santo es elegir de todo corazón, eso es lo que se llama la llenura del Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios en todas las cosas, en todo tiempo y a toda costa. Eso es lo que es. Pero ni usted puede, ni yo puedo, todo eso lo hace el Espíritu Santo en usted y en mí. Por eso lo tenemos que mantener avivado, contento, feliz al Señor, en obediencia. Pues es una decisión, hermanos. Es una decisión. Hacer la voluntad de Dios es una decisión. Es una decisión, hermano. Hacerla en toda circunstancia. Buscar el consejo de Dios. Y a toda costa. Es tener el corazón firmemente decidido a hacer la voluntad de Dios. Y hacer de la voluntad de Dios la regla principal de nuestra vida. Y no permitir excepciones. Es que yo, hermano, tantas excepciones que hacemos para hacer la voluntad de Dios. En el servicio, en el amor, en el perdón, en todo. Ponemos excepciones. Dice que fuimos comprados a precio y dice que lo glorifiquemos con todo. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu, o sea, nuestra mente, el que piensa. No se pueden permitir reglas a eso. Ahora, la tercera condición de Dios para orar en el Espíritu Santo es andar y vivir guiado, gobernado por el Espíritu Santo. Porque yo puedo no entristecerlo, esforzarme por no entristecerlo, no apagarlo, seguirme congregando como si nada fuera, pero no va a existir la llenura del Espíritu Santo nunca, porque la llenura no tiene que ver con dones, la llenura tiene que ver con el gobierno de Dios, la teocracia de Dios establecida en nuestras vidas. No dice pues la oración: santificado sea tu nombre, establece tu reino en mi vida. Venga a nosotros tu reino, o sea, establece tu reino en mi vida y hágase, que yo haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Claramente. Entonces, la tercera condición para orar en el Espíritu es andar en el Espíritu. Es dejar de ser creyentes del montón. De los que cuando estábamos en la religión anteriormente íbamos semanalmente cada domingo. ¿Qué ha cambiado? Para mucha gente nada, que ya conocen un poco más de Dios, pero no hay poder. ¿Por qué? Porque es que la Biblia nos creó, Dios dice que Dios nos creó para que estemos en comunión con Él. Necesitamos estar conectados a la fuente de poder todo el tiempo. No dice que demos gracias a Dios en todo, por todo, siempre, 24 horas al día, etcétera. Hay cantidad de versículos. Entonces, dejar, hermano, ¿cómo entonces podemos nosotros vivir en el Espíritu? Dejar de ser creyentes del montón y decidir vivir a Cristo. Eso fue lo que hizo Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo lo que vivo depende de Él, depende de su palabra, depende de su Espíritu. Decidir, mostrar, permitir que se muestren las virtudes de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que dice cuando nos declara que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, por Dios. ¿Para qué? Para que mostremos las virtudes de Cristo, o sea, mostrar el carácter de Cristo en nuestra vida: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Hermano, muy importante. Mire lo que dice Gálatas 5:6. Aquí el Señor hace un contraste entre andar o vivir en el Espíritu y ser un religioso más. Porque le está hablando a creyentes. Ojo, aquí no le está hablando al mundo, sino a creyentes, a la iglesia del Señor. Entonces dice: digo pues, andad
en el Espíritu. O sea, ¿qué significa andar en el Espíritu? Andar gobernado por el Espíritu, dirigido por el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, guiado por la palabra de Dios. A eso se refiere. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, si lo miramos al revés, porque el Señor está diciendo qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Pero miremos lo que mucha gente hace normalmente. Cualquiera que ande en los deseos u obras de la carne no puede andar en el Espíritu, obvio. Porque es lo que está diciendo ahí. Andad en el Espíritu y no os satisfagáis. Entonces, cualquiera que anda en las obras de la carne, satisfaciendo la carne, satisfaciendo los ojos, satisfaciendo los deseos del mundo, no puede andar en el Espíritu Santo. Y como tal, no puede orar en el Espíritu Santo. ¿Y qué son los deseos de la carne? Mire lo que dice ahí en el Gálatas 5, versos 19 al 21. Así que cualquiera que ande en Gálatas 5, 19 al 21, así, o sea, en adulterio, en fornicación, en inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, ojo, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Usted, todo lo que no le agrade a Dios, ojo, no puede andar en el Espíritu Santo. Ese es el contexto. Andar en el Espíritu y no todas estas cosas. Entonces, todo el que hace todas estas cosas nunca va a poder andar en el Espíritu. Entonces, hay que revisarnos si estamos andando en una sola de esas. Porque aquí mencionó una, pero dice, y cosas semejantes a estas. Falta de perdón, raíces de amargura, odios. Entonces, y como no puede andar en el Espíritu, y como resultado no puede orar en el Espíritu Santo. Entonces, la armadura de Dios no le sirve para nada. Porque usted ve en Efesios 6, 10 al 18, claramente, el Señor habla de 7 armas. La última es la oración. Orar en todo tiempo y en todo lugar en el Espíritu. Entonces la sella con el gobierno de Dios, con la dirección del Espíritu, con la llenura del Espíritu, porque el que llena es Él. Y Él llena únicamente, hermano, aquellos que Él gobierna y que Él dirige. Imagínense, yo lleno el Espíritu Santo e independiente de Dios. ¿Usted cree que eso existe en la Biblia? Que porque tenga dones o que porque haga milagros. El Señor no les dice, en aquel día me diréis en tu nombre. ¿Y qué le digo al Señor? Tú eras de otro, no mío. No tenemos que entender la palabra. Entonces, todo el que ande en las obras de la carne no podrá andar en el Espíritu y como resultado no puede orar en el Espíritu Santo. Entonces, sí ve, hermano, que muchas veces oramos y llenos de carnalidad, llenos de pecado. Eso la Biblia dice en Juan 9:31. Dios no escucha al pecador. Pero si alguno, mire, si se arrepiente, es temeroso de Dios y hace su voluntad, o sea, es guiado por Dios, a ese oye. Hermano, es la claridad de la palabra. Entonces, tanto para el hombre justo o la mujer justa como para el pecador, no hay sino una forma de Dios limpiarnos, y es la sangre de Cristo. Dice que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Entonces, si estamos en esas cosas, o si estamos por ahí cerquita, o si hay una pared que nos separa de Dios, ahí lo tengo encerradito. Cada que quiero, voy y le pido. Pero ahí lo tengo encerradito. Pero hay una pared de división. Ojo. Hay una pared, así como con Ezequiel, había una pared que dividía al sumo sacerdote, a los sacerdotes, al Sanedrín, los dividía y en donde estaban cometiendo todo tipo de vejámenes de pecado en el mismo templo de Dios. Sobre eso voy a traer una enseñanza en estos días con la ayuda del Señor. Ya la tengo casi lista. Muy importante. Entonces, aquí lo tengo encerrado, pero yo sigo viviendo independiente de Dios. Una pared lo separa. ¿Cuál pared? La religión. La religión, porque vengo y estoy a cuentas con Dios. Mentira. No os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado.
Todo lo que el hombre sembrare, hiciere, lo va a cosechar. Entonces, el método para nuestra purificación, mire. Entonces, listo. Dios nos está hablando. ¿Y para qué nos está hablando? Para que nos corrijamos. Mire qué hermosura. Qué hermosura cuando uno le diga que va mal y le diga, no, por ahí no, porque allí te van a atracar. Ay, hermano, voy por aquí. Qué hermosura que el Señor nos hable. Es que esto hablas para allá y para acá. Los ungidos están en otro lado. Aquí solo vemos gente que por la misericordia de Dios estamos parados. Pero los ungidos que no pecan están por ahí en otros lados. Que los hombres los adoran. Dios pide de nosotros una cosa. Una confesión franca y sincera. Por eso mire que la oración de fe que se hace, confiese, venga, repita conmigo, no, ahí no ocurre nada, eso es vano. ¿Por qué? Porque es que en la confesión el Señor, el Espíritu Santo ve el corazón y tiene que producir, hermano, contristación de espíritu, arrepentimiento. Por eso cuando una persona se lleva al Señor, ahí Señor, produce en mi vida ese único y verdadero arrepentimiento, que tú lo reconoces, solo tú, porque lo demás fue una confesión que hice. Y por eso conocemos tanta gente que ha hecho confesión y que sigue en las iglesias y su vida no es transformada. O sea, el Espíritu Santo está perdiendo el tiempo, no hay regeneración, no hay renovación, no hay santificación y no va a haber glorificación. Bueno, es que Dios es un Dios de orden y un Dios santo. Dios pide de nosotros una confesión franca y sincera, completa, nacido de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es? Por eso dice, arrepentidos y convertidos. Arrepentimiento, cambio de mente. Ya comienza en mi vida Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este mundo, sino ser renovados vuestra mente. Por ser transformados por medio de la renovación, con la palabra es la que renueva, es la que santifica, es la que limpia. Para que podáis comprobar cuál sea la buena y agradable y santa y perfecta voluntad de Dios. ¿Ah? Entonces, muy importante, Dios pide un verdadero arrepentimiento de corazón, en tanto en el que se sigue congregando, que su vida sigue, como lo acabamos de ver en Gálatas 5, 19 al 21, o como el pecador del mundo. La Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, hermano, porque congregándome y sigo en pecado, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es el que lo puede hacer. Primera de Juan 1:9. Entonces, Dios no acepta falsificaciones porque Dios no puede ser burlado. Dios únicamente acepta un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué hace el verdadero arrepentimiento? Lo lleva a usted y a mí a dar fruto. El único que produce el fruto es un verdadero arrepentimiento. Hermano, es real. Hermano, tenemos que confesar los pecados, hermano. Porque a veces pecamos contra Dios. A veces pecamos contra Dios, como dice el Salmo 51. No dice Pablo, contra ti solo he pecado. Hay pecados que cometemos contra los hermanos. Y Santiago dice, Santiago 5:16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Mire, hay que confesarnos unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. Hay casos, vamos a ver un ejemplo, en que nuestro pecado puede afectar a toda la congregación. ¿Usted cree que el pecado de este pastor en Pasto no afectó a toda la congregación? ¿Qué podía recibir ese pueblo de ese pobre hombre que decidió lo mismo que decidieron los judíos en el primer testamento cuando habla de Ezequiel, el libro de Ezequiel? En el mismo templo de Dios cometer todo tipo de vejámenes y no importarle las almas por las cuales pagó Cristo. Es muy importante. Ahora, ¿en qué medida? Bueno,
¿En qué medida debemos limpiarnos? Porque es que hay, hermano, no, es que yo comienzo entonces a hacer esto. ¿En qué medida o qué debe alcanzar nuestra limpieza? ¿Qué parte de nuestro ser tenemos que limpiar para poder orar en el Espíritu Santo? Mire lo que dice 2 Corintios 7:1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, mire, enseguida las leemos cuáles promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de mente, de espíritu. Perfeccionando, ojo, ¿cómo se perfecciona mi comunión con Dios? Perfeccionando la santidad. ¿Cómo? En el temor de Dios. Aquí dice cosas muy tremendas, muy preciosas y muy concretas. Pero se lo voy a leer en otra versión que es mucho más entendible. Es el mismo versículo. Dice, queridos hermanos, nosotros que tenemos esas promesas. ¿Cuáles promesas? El capítulo anterior de 1 Corintios capítulo 6. Versos 16 en adelante muestra las promesas, pero yo le muestro aquí algunas. O sea, como hijos somos poseedores de muchos privilegios que el Señor nos ha dado. Número 1, somos morada de Dios, templo de Dios. Número 2, la manifestación de Dios en nuestra vida, por eso hay cambio, por eso hay transformación. Número 3, estamos bajo pacto con un Dios vivo. Dios, somos aceptados por Dios y somos, hermano, adoptados por Dios. Entonces, si tenemos todas esas promesas, dice el Señor, o sea, si tú eres hijo de Dios, si todos los propósitos y planes de Dios que tiene para con tu vida, si Dios quiere salvarte, quiere sanarte, quiere bendecirte, quiere restaurarte, quiere hacer cosas maravillosas contigo, entonces, ahí es donde dice, limpiémonos. ¿Cómo es posible que usted y yo tenemos todas esas promesas de Dios y seguimos viviendo como mundanos, hermano? Seguimos viviendo en Gálatas 5, 19 al 21. Todo se vale. Simplemente me separo del templo, Señor, quédate aquí en la iglesia y yo me voy y vuelvo el domingo. Créame que muchos piensan así. Dios no puede ser burlado, hermanos. Es imposible. Entonces, si tenemos esas promesas tan maravillosas, dice aquí, purifiquémonos, alejémonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestra mente. Y dediquemos nuestra vida por completo a mostrar respeto por Dios, por su Espíritu y por su palabra. Hermano, si tenemos tales promesas, es lo que está diciendo ese versículo. Entonces, es muy tremendo, hermanos. Entonces, ¿qué nos está pidiendo Dios? Una limpieza de tal altura que alcance nuestros deseos más íntimos. Solamente yo los conozco. Mi esposa no los conoce. Esos deseos que yo tengo, nadie los conoce. Dios los conoce. De eso hay que limpiarnos. De los deseos más íntimos y de la acción más sutil que podemos cometer. Porque muchas veces con una mirada hacemos caer un hermano. Una mirada. Entonces, limpiémonos. Si tenemos esas promesas, limpiémonos, hermano. Le toca a usted y a mí limpiarnos. Los santos están en otro lugar. Si yo todos los días no me humillo, no busco la presencia de Dios, no honro a Dios, caigo como piano. Así de sencillo. Dependemos de la fuente de poder 24 horas al día. Los ungidos están en otra parte. Yo no adoro sino a Dios. Al brazo de carne, cero. Sea el que sea. Dios nos pide que adoptemos el concepto que Él tiene del pecado. Ay, hermano, si somos hijos de Dios, usted y yo tenemos que tener, dice, la mente de Cristo. Entonces lo que nos está pidiendo es que tengamos el concepto que Cristo tiene de lo que es pecado. El mismo concepto que Él tiene. En donde una mirada codiciosa para Dios
es adulterio o fornicación. Mire el concepto de Dios, la mente de Cristo. Mirarla y desearla y pensar en ella. Ya se acostó con ella. Eso es lo que Dios piensa. Entonces mire la profundidad de la limpieza que debía haber en nuestra vida, hermanos. Cuando tenemos odio en nuestro corazón por alguien, para Dios es igual que un asesino que fue y lo apuñaló. Para Dios. Entonces, a ese nivel tenemos que tener la mente de Cristo. Y no, este sí es religioso, hermano, contando chistes verdes de doble sentido y todo eso. Yo voy a la iglesia, llevo la Biblia y me junto otra vez con Dios, brazo a brazo. No, imposible, hermanos. Así como ocurrió allá, usted y yo, si somos el templo de Dios, ahí está el Señor. Está contristado, va en proceso de apagarse, hasta que ya no haya más remedio. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mire cómo los judíos en el primer siglo, cuando vino el Señor, comenzaron. Y el Señor les habla de la incredulidad, Entonces dice por allá, dice en 1 Corintios 11, que si no permanecieren en incredulidad, serían injertados. ¿A qué nos lleva? ¿Qué es la incredulidad? Seguir haciendo todo y seguirnos congregando. Seguir viviendo nuestra vida independiente de Dios, seguirnos congregando. Ir a escuchar palabra, entra por aquí, sale, la desecho por aquí. Hermano, hasta que ya no hubo más remedio. Eso es lo que el Señor les dice en Mateo 24. A esa generación, ojo, no al resto de judíos, no. Dios solamente condenó esa generación. Los demás nos toca arrepentirnos. Muy importante, hermano. Entonces Dios nos manda que limpiemos nuestro interior y nuestro exterior, hermano. Limpieza que vaya desde nuestro corazón hasta todo lo exterior de nuestra vida, hermanos, que debemos ser. Dice que como somos linaje escogido, como somos un sacerdocio real o verdadero, hermano, una nación santa, apartada, debemos mostrar las virtudes de Cristo en nuestras vidas. Entonces, por eso es que dice allá en Corintios, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire qué tremendo, hermanos. Estamos hablando de orar en el Espíritu Santo. Ojo, no orar en el Espíritu Santo. Esa es la oración que Dios demanda en toda la Biblia. Dios no escucha ninguna oración que no sea en el Espíritu Santo. Muéstremelo en la Biblia. Y yo le muestro por la Biblia muchísimos versículos que están mal interpretados. Por eso es que cualquiera va y oramos, estamos en pecado, lo que sea, vamos y oramos. No, si hay un arrepentimiento, Dios nos escucha, si hay verdadero. Y entonces de ahí nos conectamos al Señor y seguimos de la mano de Él. Pero no podemos vivir como santos sabiendo que somos unos mundanos, hermanos. Entonces Dios no va a convivir con nuestro pecado, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro pecado, ¿qué hace? Separación entre nosotros y nuestro Dios. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si hay pecado, Dios no oye. Es claro. Es que la religión nos ha enseñado a orar de mano en medio de que hay pecado, falta de perdón, raíces de amargura, odios, divisiones, hermano, adulterio, fornicación, pillaje, robo, todo tipo de cosas, mentiras. No creemos en Dios, hermano. Dios no oye sino la oración que se hace en Él mismo. Hay que meternos en Él. ¿Qué dice el Señor? Entrad en tu aposento y cerrad la puerta. Allá queda todo lo demás. Queda no solo el mundo, sino el pecado y todo. Y vengo a mi Padre, porque la Biblia dice que sin santidad nadie se acerca. Entonces mire que es una cosa sencilla, que nos enseña la palabra, y no que es que hemos creído otras cosas. Veamos, ya para terminar, un ejemplo muy diciente, muy tremendo, de cómo Dios retira de sus hijos
su presencia, el poder de su presencia. Hasta que el pecado no se quite. Así de sencillo. Ay, entonces yo llevo congregándome y sigo haciendo lo mismo. No hay presencia. Que va y lo ministra y usted tiembla y se cae. Puro cuento. Si hay pecado, no hay presencia. Así venga un santo y lo tumbe o lo revuelque, no hay presencia. Ya se lo muestro por la palabra, porque Dios es el que lo dice. Miremos lo que dice la Biblia, porque nos han enseñado el legalismo, una cantidad de cosas que no son bíblicas. Dios había mandado que cuando conquistaran a Jericó, Dios fue muy específico. Cuando vayan y conquisten, o sea, Jericó, ustedes no tienen que hacer nada, yo soy el que va a acabar con todo, dijo el Señor. Ustedes simplemente den 7 vueltas y toquen las trompetas, que yo me encargo del resto. Y eso fue lo que pasó. Entonces, que cuando conquistaran Jericó, nadie tomara para sí parte del botín. El botín de Jericó era de Dios, nadie podía cogerlo, o los despojos. Pero Acán codició oro, plata y un manto babilónico, y se lo guardó. Nadie lo vio, nadie. Sino Dios. Dios lo vio. El Roy, así se llama en el Primer Testamento, el Roy, el que me ve. Lo que dijo Agar, el que me ve cuando se está muriendo su hijo. El Roy, el que me ve, dice, lo vio, la vio y le dio promesas y le dio agua. Dios lo vio. Eso es muy importante, hermanos. ¿Y qué pasó? Que Israel fue con un ejército grande contra un pueblo pequeñito. Mire, a veces nosotros estamos fortalecidos, hermano, estamos muy bien, hermano, bien económicamente, y viene un problemita, acaba con el hogar y acaba con todo. Pero ese problemita, esa miradita, ese adulterio, acabó con todo. Una cosita así. Fueron a pelear contra Jai, armados hasta los dientes, y Jai, un pueblo pequeñito, los derrotaron y los volvieron nada. Y entonces, cuando fueron derrotados y tuvieron que salir corriendo, vino Josué y se postró a orar ante Dios. A orar, eso está ahí en Josué 7. A orar ante Dios, se postró a llorarle a Dios, hermanos. Porque Dios sabe, porque es que Dios, ¿por qué permitiste, Señor, esta derrota en nosotros contra un pueblo tan pequeño y nosotros tan armados hasta los dientes? Qué humillación tan grande. Pero ¿qué le dijo Dios? Josué, deja tus plegarias. ¿Qué haces ahí postrado? ¿Qué haces orando? No es tiempo de oración, es tiempo de arrepentimiento. Hermano, muy importante. ¿Por qué vienes a llorar, Señor, esto, mi hogar, mis cosas, mi salud? ¿Por qué clamas? ¿Por qué? Hay pecado en el campamento. Ojo, podía haber pecado en el mismo hogar. Muchas veces, un pecado, el Señor dice que se gocen los esposos, que se bendigan, que de mutuo acuerdo se separen para la oración, para honrar al Señor. Pero que la mujer nunca se le niegue al hombre. Pero mire cómo violan la palabra de Dios. Que el hombre nunca se le niegue a la mujer. Mire cómo se viola, se pisotea, se tira tras las espaldas la palabra de Dios. Ojo. Hay pecado en el campamento. Entonces, ¿qué pasó? Presencia y poder de Dios. No, ¿eran el pueblo de Dios? Eran el pueblo de Dios. Dios los sacó y los iba a llevar. Todo Dios. Pero cuando hay pecado, se contrista el espíritu. Todavía no se había apagado. Se contrista. Y con un espíritu, imagínense, hermano, el espíritu contristado. Ya sabemos que contristar al espíritu es causarle dolor a alguien que nos ama. Porque usted a una persona en la calle no la contrista, la ofende o la pone rabiosa, pero nunca la va a poner triste. Pero a alguien que nos ame, sí, a la esposa, a la madre, al hermano, en fin, a alguien que nos ama.
Entonces Dios le mandó, le dijo, no ores más, que te ganas ahí llorando y clamando y postrado con rostro a tierra. No te voy a escuchar hasta que el anatema no sea quitado de ti. Ojo, mano, si hay cosas que venimos pidiendo, si hay situaciones, hermano, por las que venimos orando, y hay pecado en el campamento, ojo. Aquel hombre que había robado, codiciado, mentido al pueblo, mentido al Señor, tenía que ser descubierto, hermano, y tenía que confesar el pecado. Muy importante, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿hay algún Acán entre nosotros? ¿Hay algún Acán en nuestro hogar que tengan pecados ocultos? Los tengamos por ahí guardaditos, un manto babilónico por ahí, celular lleno de secretos, llamadas que me alegran, o quisiera tener el contacto de aquella sabiendo que tiene un compromiso. ¿Habrá algún manto babilónico por ahí, hermano? O un lingote de oro que se ve como oro, pero es solamente, hermano, enchape. Porque lo que viene es terrible. Pues, estamos viendo la palabra. Hay algo que impida, hermano, la manifestación del poder vivificador de la palabra de Dios en nuestras vidas y del poder sobrenatural de su Espíritu para nosotros, para nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestra familia, nuestro trabajo. Hay algo, hay algún, hermano, algún lingote que tengamos por ahí. Verso 10 de Josué 7. El Señor dijo a Josué, se lo voy a leer todo: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Ojo, que muchas veces oramos en vano. Dios no escucha la oración, así estemos llorando lo que quiera. Si hay pecado en el campamento, Dios no oye. Eso es una realidad. Así lo ministre el ministro de Inglaterra. Porque hay muchos ungidos que ministran y que pasan cosas. Si el Espíritu Santo y la palabra no ministran, ¿qué es lo que nos santifica a nosotros? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Todo el Salmo 119, ya le mostré un poco de versículos. Hermano, vivifícalos en tu palabra es la verdad. Señor, ensancha mi corazón con tu palabra y correré a obedecer tu mandamiento. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu palabra. Todo es la palabra. Dice que somos renacidos por la palabra de verdad. Todo es la palabra. Y quitaron el poder de la palabra y se implantó el brazo de carne. Ojo. Y el Señor dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Hermano, si tenemos un enemigo por ahí, en el hogar, en cualquier situación, en el trabajo, en nuestra misma vida, un enemigo por ahí, hermano, pero hay un pecado, no hay forma de hacerle frente. No busque psicólogo, no busque nada más. Si somos hijos de eso, para el mundo, que resuelve de muchas formas. Si somos hijos de Dios, solo alcanza una cosa: la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Qué venir el arrepentimiento? Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de medio de vosotros. Es la condición de Dios. Hay que destruirlo. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de Israel. Israel no podrá hacer frente a sus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de vosotros. Entonces, estamos orando por la llenura del Espíritu Santo, que el Señor nos llene, pero al mismo tiempo hay un lingote de oro por ahí en nuestra vida escondido, un manto babilónico, pecado. Desobediencia voluntaria, hermano, al mandamiento del Señor. O resistirnos a su preciosa y perfecta voluntad, hermano.
Es un pecado. Entonces, si hay un anatema, si hay pecado en nuestra vida, Dios está diciendo, levántate, ¿por qué te postras? ¿Por qué oras? Hay pecado y no oiré. No, es una realidad. Entonces, mire, estamos hablando de la oración en el Espíritu Santo. El que está triste es el Espíritu Santo. El que nos da todo es el Espíritu Santo, es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que nos da todo es Dios por la unidad perfecta de pensamiento, de palabra, de todo. Hermano, y tenemos entristecido a Dios, ¿cómo va a haber algo? ¿Por qué te postras? No estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema. Muy importante, hermano. Muy importante. Necesitamos, hermanos, la dirección del Espíritu. Necesitamos andar en el Espíritu, pero para eso necesitamos ponernos a cuentas con el Señor para poder vencer a nuestros enemigos, cualquiera que sea, un enemigo en nuestra mente, un enemigo en nuestro corazón, enemigos en la calle, cualquier enemigo, cualquier situación. Dios no escucha si hay pecado en medio del campamento, en medio de su pueblo. Qué importante, hermanos, que entendamos. Ya está en la enseñanza número 13 de la oración en el Espíritu Santo. Y el Señor nos ha enseñado cosas preciosas y maravillosas. Nos va a seguir enseñando. Pero qué importante que esto no quede en saco roto, hermanos. No quede en saco roto, que no escuchemos, sigamos escuchando y ya sé más, ya sé más, ya sé más. ¿Para qué nos sirve saber más? No sirve para nada, nos acusa más. Necesitamos que verdaderamente la palabra de Dios obre, hermanos, su verdad, su poder, su santidad sobrenatural en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor. Dios mío, hoy es día de ese mandato que tú nos diste, Señor, de que siempre recordemos tu obra redentora en la cena. Tú demandas, Señor, de que tu pueblo celebre tu obra de poder, tu obra de amor, tu obra de humillación, Señor. Señor, glorifícate, Señor, en medio de nosotros, Señor. Señor, permítenos, Señor, entender, Espíritu Santo de Dios Maestro, si tú no edificas, en vano trabajamos, Señor. En vano, Señor, nos cambiamos, en vano compramos cosas para el hogar, en vano. Solamente si tú edificas, si tú guías, si tú diriges el Espíritu Santo de Dios, tú eres el Señor, Señor. Señor, necesitamos aprender, capacítanos para amar, Señor, amar tu palabra, amarte a ti. Capacítanos para temerte, para honrarte, para vivir para ti, Señor. Para ser un pueblo santo, apartado para ti, para tus propósitos, Señor. Señor, glorifícate con entendimiento, mi Señor, a los que hemos bajado a las aguas, Señor. Porque es una ordenanza tuya, Señor. Y que para que celebremos Señor, esa conquista de tu poder, de tu amor y de tu humillación, Señor. Y capacita a aquellos que no han dado ese paso para que entiendan de que es un mandato tuyo, donde se celebra tu obra todopoderosa, redentora, Señor. Dios mío, te damos gracias, Señor, amado. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Hoy nos has hablado con mucha y total claridad, Señor. Dios mío, ¿cómo para poder ser guiados por ti, ser gobernados por ti, ser dirigidos por ti, poder andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, ser llenos de tu Espíritu? Necesitamos estar, Señor, dependiendo de ti, en comunión contigo, conectado a la fuente de poder que eres tú, Señor. Dios mío, te pedimos perdón, Señor amado. Dios mío, glorifícate, Señor, en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestros corazones, porque queremos ver el resultado de la oración que tú muchas veces mencionas, Señor.
de que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú lo harás y el Padre es glorificado. Y el Padre no es glorificado si hay anatema en nuestra vida, si hay pecado en nuestra vida, si tiramos tu palabra tras nuestras espaldas, Señor. Señor, glorifícate. Hermano y hermana, por favor, con los ojos cerrados, te invito, si quieres, porque el Señor nos dice que solamente para los que quieren, si quieres. Si hay pecado en tu vida, si hay pecado oculto, aquí nadie te vemos, pero el Señor lo ve todo. Y quieres verdaderamente que el Señor te ayude. Él es el único que puede ayudarte. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos. Pero si seguimos pisoteando su consejo, su amor, su obra redentora, su preciosa sangre, su preciosa palabra, va a llegar un día en que has recibido tanto que tu corazón, tu mente, entonces ya no va a recibir. Lo dice el Señor claramente en Romanos capítulo 1, verso 20 en adelante. Ya no va a recibir hasta que se apague y ya no nos importe blasfemar o congregarnos y no recibir nada, menospreciar la palabra. Si oyeres hoy mi voz, dice el Señor, no endurezcáis más vuestro corazón. Así que si quieres, el Señor está aquí para perdonarnos, el Señor está en su palabra para dirigirnos. Si quieres, dile conmigo, es para toda la congregación, dile conmigo: Señor, he escuchado tu verdad, he escuchado tu palabra. Señor, me has hablado claramente. Señor, me has señalado a mí. Dios mío, solo tú sabes todos mis pensamientos, todo mi programa, todo lo que yo planeo, Señor. Tú lo sabes todo, Dios mío. Señor, me has descubierto, Dios mío, pero tú también me has hablado porque me quieres, porque me amas, porque quieres una relación conmigo, porque quieres que yo te honre. Señor, yo sé que si tú, Señor, me capacitas, yo podré lograrlo, Señor. Si tú me edificas, yo lo alcanzaré, Señor. Señor amado, yo te pido perdón de todos mis errores, de todos mis pecados, aún de los que no me acuerdo. Oh Señor, límpiame, Señor. Solo tu preciosa sangre puede limpiarme de todo pecado y de toda maldad, Señor. Límpiame, lávame, Señor. Lávame con tu palabra, santifícame con tu verdad, Señor. Dios mío, yo te pido que produzcas en mi corazón, en mi ser, ese único y verdadero arrepentimiento que únicamente tú puedes producir, Señor. Ayúdame a ver mi propio fruto, que mi familia vean el fruto de tu presencia, de tu poder, de que tú no estás contristado por mi decisión y de que no voy en un proceso a pagarte, Señor, sino que estás vivo, Señor, el Dios vivo en mi vida. Señor amado, gracias por perdonarme, Señor. Gracias por amarme. Yo te doy gracias, Padre. Te bendigo, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor.